Hola, Dios te bendiga. Estamos otra vez juntos para compartir otra enseñanza, otra perlita, como yo le llamo, y estamos hablando estos días de las 7 clases de cristianos que hay, o los 7 tipos de cristianos, ¿no? Tomando la enseñanza de las cartas de Jesús en Apocalipsis a las 7 iglesias. Y bueno, la clase número 4 de cristianos, podríamos decir que la encontramos en la carta que escribió el Señor a la iglesia de Tiatira. Tiatira, aquel lugar que conocemos como que era Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura de los Hechos capítulo 16, ¿recordás? Bueno, de ese lugar era Lidia, que tanto hemos hablado de ella o leemos, ¿verdad? Y Tiatira significa actividad sacrificial, o sea que por eso dice en algún momento de la carta que los cristianos tenían mucha actividad, hacían muchas obras, ¿no es cierto? Y el Señor consideraba también eso. Pero bueno, este pasaje en el cual nos estamos basando para compartir esto y para enseñar esta perlita, está en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde estamos tomando, ¿no es cierto?, la enseñanza, los versículos, 18 al 29, que vos lo podés leer. No lo vamos a leer porque son muchos versículos y se nos va el tiempo. Pero bueno, queremos sacar la enseñanza desde este pasaje de la carta a los cristianos de Tiatira, y de aquí sacamos el cristiano tolerante, ¿no es cierto? La tolerancia de repente puede llegar a ser una virtud en algunas personas, ¿no es cierto? En el sentido de que la persona puede tolerar que se le haga cosas, ¿no es cierto? O en el sentido de que no se enoje fácilmente, pero aquí en este pasaje la tolerancia está como puesta como algo negativo, porque el Señor llega a decirle a esta iglesia, a estos cristianos, que tiene justamente contra ellos que toleran esa persona que está enseñando falsa doctrina en la iglesia, toleran, ¿no es cierto?, esas cosas, y el Señor no quiere saber nada con esto. Entonces, el cristiano tolerante, ¿quién sería o cómo sería, ¿no es cierto? Sería el cristiano que tolera el pecado. Ahí está, que tolera el pecado o que tolera la injusticia, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, que tolera la enseñanza contraria a la palabra de Dios o la enseñanza de doctrinas falsas. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos por qué una persona tolera esto, por qué hace esto. Bueno, habría que ver también o qué tipo de persona es la que tiene esta tolerancia, si es un líder espiritual, si es un pastor, o simplemente un cristiano, ¿no es cierto?, que es tolerante con el pecado. De todas formas, tolerar el pecado en todas sus formas y maneras es malo, y Dios no lo quiere, lo rechaza, ¿verdad? Por eso lo está diciendo aquí en esta carta. Entonces, muchos cristianos son incautos o son, qué sé yo, ya se van para el otro lado de ser nada mal pensados, ¿no es cierto? Y aceptan todo lo que se les dice, todo lo que se les enseña como palabra de Dios, como revelación, digamos, ¿no es cierto?, nueva. Una cosa que nosotros tenemos que tener en claro es que no hay ninguna nueva revelación, ¿sí? Esto suena como raro, pero es verdad, querido amigo, querido hermano, que me estás escuchando. No hay revelaciones nuevas. Lo que Dios da en este tiempo a sus siervos, a los profetas, apóstoles, o a toda persona que busca a Dios y que tiene esa comunión íntima con el Señor, Dios da iluminación para interpretación de lo ya revelado. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Eso es lo que está dando el Señor en este tiempo. Iluminación para interpretación de la palabra de Dios. Por eso algunas personas dicen, aquella persona tiene una revelación, Dios le está revelando la palabra, Dios le está dando... No, Dios no le está revelando nada nuevo. Dios le está dando luz.
¿no? Iluminación. El Espíritu Santo hace eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo donde la gente erra el camino. ¿Por qué? Porque hay tantos maestros nuevos de la palabra, tanta gente que se adjudica revelaciones nuevas de parte de Dios o palabras proféticas que en definitiva las hay, claro que las hay. Dios está hablando de continuo a su pueblo, ¿verdad? Pero tenemos que ver que lo que Dios habla, lo que Dios dice, nunca va a ser con respecto a tolerar el pecado en ningún lugar. Dios no tolera el pecado, mi amigo o mi hermana. Entonces, yo lo que quiero destacar de esta carta a Tiatira, ¿no es cierto?, donde encontramos este cristiano tolerante con el pecado, con las injusticias, que verdaderamente puede estar en un lugar donde esté todo mal y los líderes estén, justamente yo estaba hablando con alguien de que me contaba, ¿no es cierto?, donde se congrega que hay pecado en el liderazgo, pero bueno, ahí mismo, en un lugar así, puede haber personas, como había aquí en Tiatira, que no se habían inmiscuido en esa tolerancia, si bien no habían reprendido lo que estaba mal, tampoco lo habían compartido ni participado en ello. Entonces, el Señor a esas personas les dice que retengan lo que tienen, que no lo pierdan, ¿no es cierto? Y si vos sos una de esas personas así, de repente, si sos una persona tolerante con el pecado, el Señor te dice, no podés seguir en esta condición, porque el Señor va a destruir a tales personas. Y aún dice que a los hijos, que pueden ser hijos espirituales, ¿verdad?, los va a herir, y herir de muerte, dice ahí la palabra de Dios, y vos lees todo el pasaje, ¿eh? No está diciendo Dios que quizás los va a matar físicamente, pero la muerte puede ser tomado en de muchas formas, o con muchas interpretaciones, ¿verdad? Puede ser muerte espiritual, puede ser muerte de un ministerio, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es que si vos sos una de esas personas que estás en una condición así, o con alguien que está en esa condición cerca tuyo, no te contamines, retené lo que tenés, porque a veces las personas creen que pueden engañar, ¿verdad? Qué tontería esto, porque todo lo que hacemos, engañar haciendo otras cosas o tapando, ¿no es cierto?, el pecado, el error, pero todo lo que hacemos, si está mal, no lo podemos nosotros esconder. Sí lo podemos esconder quizá delante de los ojos humanos, pero no lo podemos esconder a los ojos de aquel que tiene llamas de fuego como ojos, porque cuando empieza la carta a Tiatira dice que aquel que tiene ojos como llamas de fuego es el que está diciendo estas cosas. Imaginemos esto, ¿verdad? Alguien que tiene ojos como llamas de fuego, es imposible que se le pierda o se le escape algo. Él lo está viendo todo. Así que, lo que quiere decirte hoy Dios, que si sos un cristiano tolerante con el pecado, te vuelvas a Él inmediatamente, te arrepientas, porque Dios no va a tolerar este pecado. Si lo has sido vos hasta ahora, tenés que vencerlo porque dice que al que vence este defecto de ser tolerante con el pecado, Dios lo va a premiar. Qué hermoso que dice que al que venciere este problema, le va a dar Jesús dos tremendos privilegios, y uno de ellos es que le va a dar autoridad. Una autoridad especial sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, así como Jesús, ¿no es cierto? Y esto es un don escatológico, esto es algo que está prometiendo el Señor para el milenio, no es para hoy, sino que si nosotros vencemos el ser ese tipo de cristianos tolerantes con el pecado, con las injusticias, con las falsas doctrinas, con todo lo que hoy se está trayendo dentro de la Iglesia de Jesucristo, si vencemos eso, si retenemos la verdad y la sana enseñanza, el Señor nos va a dar autoridad para regir con vara de hierro en el tiempo del milenio y la eternidad. Va a darnos estos galardones maravillosos, y regir con vara de hierro significa con firmeza, con una autoridad increíble, ¿no es cierto?, que es la que va a dar Dios
Y podemos encontrar también ahí en el Salmo 2, 8 y 9 esta afirmación de esto que estoy diciendo. Y dice que como segunda cosa también les dará el lucero de la mañana. ¿Y qué significa esto o con qué lo podríamos comparar? Bueno, el lucero de la mañana indica una participación de la gloria del Señor resucitado. Y como dije antes, es un don escatológico, no es para hoy, ¿sí? Él dijo, la gloria que tú me diste yo les he dado, le dijo a Dios Jesús. Y hoy, a través de la carta a Tiatira, promete también darnos o compartir con nosotros esa gloria maravillosa en el milenio. Así que lo que nos queda de esta enseñanza de la iglesia de Tiatira, que puede ser mucho más lo que digamos, o puede ser mucho más larga la enseñanza, pero yo creo que lo que tenemos que sacar es la perla que tiene, que Dios nos quiere decir, eso puntual. Y yo creo que lo puntual que Dios nos está queriendo decir es, no seas tolerante con el pecado, porque yo no lo tolero. Si en tu vida, si cerca tuyo, si en tu familia, si en tu congregación hay personas que como en esta congregación estaban introduciendo doctrinas falsas, cosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios, vos no seas tolerante con eso. El pecado es pecado, se seguirá llamando pecado y seguirá siendo castigado como pecado desde siempre. Hasta el día que venga el Señor y siempre. Dios no puede ver el pecado, no lo resiste y no resiste a aquellos que toleran una vida de pecado. Tenemos que tomar una decisión, vivir una vida de santidad, andar en vestiduras blancas, ¿no es cierto? Como dice la próxima carta que vamos a compartir. Yo quisiera que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que está con vos, que está conmigo, nos hable íntimamente de este tema, que no toleremos el pecado, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en la congregación de los santos, porque estamos ofendiendo a Jesús. Es una pena que estas cosas las estemos diciendo como cristianos, cuando estamos viviendo en una época donde tendríamos que estar emblanqueciendo nuestras vestiduras, estar consagrándonos cada día para el Señor, porque está a punto de sonar la trompeta y Cristo viene por su iglesia. Que no seamos tolerantes con las injusticias, con el pecado, querido hermano, querida amiga, que verdaderamente Dios pueda decir de nosotros, has sido fiel y por lo tanto te daré esa autoridad que podrás regir sobre naciones con firmeza y además compartiendo mi gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Dios te bendiga y bueno, seguimos con esta clase de cristianos porque todavía nos quedan 3 más.